Hola, les presento a mi colega y gran amigo Moni Bernard. Él es Electrical Engineer, especialista en ingeniería ambiental, recibido en la UTN Regional Delta o Regional Avellaneda, pero cursó conmigo en el 2007, 2017, 2018 en la Regional Delta. La maestría, la especialidad en ingeniería sanitaria. Ingeniería ambiental. El ingeniero Moni Bernard se desarrolló, tiene amplia experiencia en manejo de sistemas eléctricos, trabajó en Veolia, en servicios ambientales, y ahora está trabajando en la empresa, decime vos, Moni, si lo pronuncio bien, Flaxgen, Flaxgen. Flaxgen, Flaxgen. Flaxgen. Es Electrical Engineer en Sustainability Project Manager Yes, yes. en Bangalore. ¿Puedo hablar? Sí, sí, En claro. Bangalore. Es una ciudad muy grande. Sí, la verdad. Ay, Yo soy Mori Bernard. Eh, ¿Puedo hablar, Hernán? sí, sí, cómo no, Moni. Está grabando, ¿no? Sí, Ahora. sí. Bueno. Sí. Hola alumnos. Yo soy Mori Bernard. Yo soy ingeniero eléctrico. Después yo hice una curso allá en ingeniería ambiental allá en la Facultad Regional de UTN, en Campana. Sí, bueno, es lo que yo tenía una experiencia lo que estaba trabajando con Veolia y es un servicio ambiental mundialmente también. Y sí, la verdad lo que estamos hablando hoy es un relleno sanitario ambiental. ¿Saben? ¿Saben ustedes? Que eso es un landfill, digamos. Landfill hay varios tipos de landfill y tipo una vertedero, digamos. El landfill común, te dicen, la verdad, es un vertedero común. Tiene que Acá le usarlo, llamamos, ¿viste? sí, vertedero, basurero, ¿no? Porque es algo que no hay no sigue ninguna regla, sino que se acumula basura. Con cualquier cosa. Exacto. Sí, cualquier cosa, sin control, digamos. Así que ¿cómo se dice? Es un vertedero sin control, es una peligro de ambientales también. Y ambientales y si no, con humanos también. Así es, un vertedero. Pero Sí, sí, sin estamos hablando ninguna ahora, medida de protección ni para la salud de la población, ni tampoco para el ambiente, ¿no? ¿Paso? claro, claro. Esto sería Sí, el landfill o el vertedero o el basurero a cielo abierto. claro. Y cambiarlo, Hernán. Acá, Ahora, sí, ¿y cuál es un sanitary landfill, digamos? Ajá. Explicarlo, Hernán, lo que pueda, un poquito. Y después sí, vos tienes alguna contracción, algunos lugares, es y yo te lo explico también. perfecto. Bueno, también lo que quería decir también es que, bueno, acá son las 4 de la tarde y allá en Bangalore, ¿no? Son la una la una o las 12:30 de la noche. Así que por esa razón Claro, claro. estamos haciendo la clase asincrónica, es decir, no la estamos haciendo Sí, en el sí, horario de clase. Bueno, entonces ahí te comento que es un relleno sanitario. Bueno, es una tecnología para la disposición final de los sólidos urbanos, los residuos sólidos urbanos. Para, con esta tecnología evitamos daños y riesgos a la salud y minimizamos impactos indeseables en el ambiente. Está basado en criterios ingenieriles y operaciones específicas, permitiendo el confinamiento seguro en términos medioambientales
y protegiendo la salud pública. Sí. ¿Querés comentar esta foto, Moni? ¿Qué es lo que hay? Sí, la verdad es una, ¿cómo se dice? Es eh, una ilustración de lo que manejan un relleno sanitario ambiental. Digamos, viste, lo que nosotros comparar con viste, un vertedero y un relleno sanitario ambiental es totalmente distinto, ¿no? Ustedes tienen que, veremos como una estructura con cómo dedicando a gente, cómo trabajando adentro, ¿no? Es algo usando como en tecnología, digamos, están implementando con cada etapa lo que tratan y ayudan a ambientales y además los pueblos también. Así que están manejando todos los desechos con una estructura. Sí, explicarlo, Hernán. Bueno, acá lo que vemos es una membrana de polietileno de alta densidad, que supongo yo que son entre 1000 y 2000 micrones, es decir, entre 1 y 2 milímetros, 1.5, 1,5 milímetros claro, de espesor, 1.5, la verdad. que se coloca por encima de una capa de arcilla compactada Arcilla, en claro. el, Es más o menos 40, o sea, 60 centímetros, o viste la altura, digamos. sí, sí, Es, es totalmente impermeabilidad, ¿viste? Lo que está usando para es una arcilla especial, lo que usando para dedicar, porque lo que pasa es arcilla va a proteger cualquier lichete, hoy sí, Hernán, sí, los lixiviados, sí, los líquidos lixiviados flexibilidades. va a impedir tanto la membrana como la arcilla impermeable que esos lixiviados estén en contacto con el suelo natural y lo puedan contaminar. Claro, lo que van a perjudicar después de la tierra, porque nosotros estamos eh, mucho más, hay que proteger, viste, de agua de groundwater, digamos, o dice, de las Claro, napas, el agua de la napa, frear, el astilleros, agua de la napa, exacto, el agua de la napa. claro, sí, Entonces sin faltarlo, hay muchas también. hay una red de tuberías que sirven estas Exacto. leachate collection pipes que sirven para colectar, para juntar el lixiviado Lixiviado, y después se exacto. bombea algún tipo Aunque hay de unidad de una planta de tratamiento. tratamiento de agua. Claro, tal cual. Claro, Para fomentar, para que sea más fácil colectar estos lixiviados, hay una capa de grava, de piedra, pea gravel, ¿no? Y por encima, claro, Hernán, es un tipo de piedras redonditas. Eh, son especiales también, porque lo que pasa, hay diferentes tipos de capas para lixiviar bien igual, ¿entienden? Porque hay muy importante para aguas, lo que pasa, los desechos tiene agua, lo que pasa se van a tratar con un tratamiento natural para como se dice, oxidación, digamos. Oxidación o sin oxidación también. uh-huh, Without oxygen. Sí, claro. Y sí, sí, anaerobic oxidation. Sí, sí, exacto, sí. anaeróbico So, o aerobio, claro, aerobio y anaerobio. So, exacto, sí, sí, sí. Así que, y genera muchas agua con tiempo. Y además, lo que viene lluvia también va a generar tantas aguas infiltradas y lixiviadas. claro. ¿Entiendes? La digestión de esos sólidos, de esos residuos sólidos, genera líquido que se suma al líquido de la lluvia. También acá se ve Claro. otra tubería en naranja, otra tubería que es para colectar los gases
porque también se producen gases, al ser una digestión Exacto. anaerobia, hay metano, se produce gases como el metano, y estos pueden ser utilizados para la generación de energía mediante Exacto. grupos electrógenos que utilizan biogás como combustible y generan energía eléctrica. Claro. Acá vemos, bueno, los camiones, las máquinas utilizadas para generar estas celdas de residuos que se van tapando diariamente o periódicamente para evitar malos olores, ¿no? Claro, Hernán. Lo que pasa es una eh, pasa que es una relleno sanitario ambiental, tiene una estructura, porque lo que no puedo para tirar cualquier lugar. Ellos tienen que tirar es una medidas cada día, hay que cubrir con cada medida digamos, un, un lugar confinada, digamos. Sí, Y sí. así que ellos tienen que tirar después ahí usando, tapando, bien tapando con una otro tipo de arcilla también, como una más o menos 15 y 20 centímetros también. Así, hay que hablamos, hay que veremos con otra En otra presentación, filmina, otra filmina también. Sí, hay paso. sí. Explicarlo, Hernando. Yo te Sí, ayudo, la verdad. acá, bárbaro. Bueno, acá, bueno, habla de la importancia de la transformación de un vertedero a un relleno sanitario. Entonces, hay como guías técnicas para resolver problemas de salud, esos que afectan directamente a la salud de la población. Después hay problemas también ambientales, que son los que afectan directamente o indirectamente al medio ambiente y a la salud pública. Y hay otros problemas que son de operación, que son los que, para evitar actividades que son inapropiadas, ¿no? Como el vertido en basureros a cielo abierto. Claro, Los pasos básicos para sanitizar y de las actividades del relleno, en este caso sanitario, ¿sí? Por ejemplo, hay acciones necesarias cuyo propósito es formular, por ejemplo, movimientos en cuanto a la conformación de la masa de residuo sólido, eliminar posibles focos de fuego o humo, y la delimitación de un área. Bueno, eso es básico porque primero habría que delimitar un área y comenzar a la ejecución de la estructura que estuvimos viendo en la filmina anterior. Limpieza general de esa área, ¿sí? Y ahí sigamos. Y entonces analizar o poder darle, ejecutar algún tipo de drenaje de esa superficie, porque esa superficie no se puede inundar, ¿no? Tiene que tener un buen drenaje y colectar todo el agua de lluvia más el lixiviado que se genera, ¿no? Entonces separar la percolación, el agua de percolación del lixiviado y tratar de evitar una escorrentía superficial. Hacer drenajes y bueno, en el caso sí, de... para evitar y muy importante y cuando construya un landfill, un relleno sanitario ambiental, es muy importante para primero preparar drenajes propios, digamos, otra vez cuando viene muchas aguas digamos, con lluvia, tipo de algunas maneras lo que genera, y necesita un buen drenaje también y para sacar el agua de tierra. Así es. Claro, 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 tal cual. Es decir, el agua de lluvia tenemos que evitar que entre al relleno
y Pasa que, que es una confinada y cuando viene mucha lluvia le va a afectar igual, porque viene una inundación y lo que va a romper, viste, adentro de las estructuras también. Así eso hay que necesitar un drenaje propia para sacar agua adecuada. Eh, perfecto, perfecto. sí, sí. Y bueno, acá esto es lo que estamos viendo, son como unas especies de torres perforadas que colectan los gases, ¿no? El gas y el Sí, lixiviado. pasa que son cosas muy importantes y muy básicos también. Pasa que primero lo que construya y ellos tienen que implementar drenajes, gas drenajes también, porque primero prepara ellos primero instalando los cañerías para sacar agua y tanto de los gas también. Así que son las cosas básicos. Así es. Perfecto. Entonces, dice, los gases, Los, ¿sí? Fundamentalmente son el metano y el dióxido de carbono, que son resultado de lo que hablamos de la digestión anaeróbica, ¿no? Del metabolismo de las bacterias anaeróbicas y la descomposición de los sólidos, de los residuos sólidos biodegradables. Acá vemos la estructura nuevamente, otro gráfico de la estructura donde se ven las plantas para el tratamiento gas, del lixiviado, la planta de energía de gas. generada por biogás, ¿sí? Y Exacto, exacto. esta es la cobertura final, bueno, en el caso de que se haya terminado el trabajo, ¿no? La cobertura final o intermedia, según sea el caso, las tuberías de gas, después tenemos los pozos que habíamos visto en la filmina anterior para extraer el gas, que son pozos perforados digamos, en todo lo alto, a todo lo alto del relleno. Y después hay pozos de monitoreo, ¿no? Uno debería monitorear qué es lo que está pasando en el Claro, entorno del relleno sanitario y entonces se hacen pozos donde se monitorea la calidad del agua en los alrededores, en el entorno del landfill. exacto. Ellos están preparando los aguas con cada mes, así eso, lo que sacan agua de monitorios y, y siempre, viste, hay un tipo de laboratorio también allá, adentro del Anfield, siempre. Y Claro, están manejando los aguas de calidad de agua y tratando, sí, y lo que afectando de alguna manera a lo que viste, lo que agua también viene para exiliar de alguna manera, y así que ellos tienen que monitorear, así es. perfecto. Y acá también se ve que yo no lo mencioné, se ven las celdas donde está la basura, ¿no? La basura que está compactada y cubierta, las diferentes capas o las diferentes celdas del relleno sanitario. Y que están cubiertas individualmente cada una de estas celdas, tiene una cobertura de suelo seleccionado eh, que se busca que sea de una cantera próxima, ¿no? Cercana. Y acá también se ven las diferentes capas para, para independizar el suelo natural del relleno y evitar, o sea, lograr que sea impermeable. Esto es para colectar, el lixiviado se extrae del relleno sanitario y se lo colecta o se lo trata en un lugar próximo, normalmente en un lugar cercano, hay una planta donde se trata el lixiviado.
Entonces, ¿qué es el leachet? El lixiviado es un líquido producto de los residuos sólidos urbanos y también del agua de lluvia. Y lo que hay que evitar es que afecte el agua natural de los acuíferos que están por debajo del relleno, ¿no? Entonces, este también es producto de cuando el agua de lluvia escurre a través de la basura, de los desechos. Este lixiviado contiene una gran cantidad de químicos, ¿sí? Dependiendo de la composición de esos residuos sólidos. Acá vemos parte de la estructura. Esa estructura, para poder colectar esos líquidos, ¿sí? Se utiliza la gravedad, ¿no? Entonces se pueden utilizar... Claro, ¿Cómo? sí, 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 claro, Hernán. Lo que pasa es una estructura, lo que construyendo para de la gravedad, que hay que necesitar lixiviar agua con, es una cierto, ¿cómo se dice? Inclinación. Esta Claro, inclinación es un ingeniero de civil lo que preparaba depende del tamaño de la landfill, de relleno sanitario ambiental, y este va a cambiar de esta inclinación igual. Y así que con este agua de lixiviados, cuando viene, y seguramente viene del fondo de este planta, digamos, este relleno, con gravedad. claro. El agua de lluvia, tanto el lixiviado que proviene del residuo sólido, como el agua de lluvia que atraviesa la masa de residuos, va hasta el fondo del relleno sanitario y entonces mediante estas pendientes nosotros logramos enviar ese lixiviado hacia los colectores. Entonces, hay diferentes tipos, dos principalmente. Uno se le llama diente de sierra, sawtooth o, o cola de pescado, ¿sí? Fishbone. Entonces, mediante estas pendientes y esta disposición de tuberías, lo que se hace es colectar el líquido lixiviado para luego ser tratado en otra planta cercana, básicamente eso. Entonces, acá se ve, acá es también como el sistema de colección de ese lixiviado y cómo funcionan las plantas, ¿no? Se colecta el lixiviado en tuberías que están en el fondo, como ya vimos, y después se puede hacer o por bombeo o extraerlo con tanques atmosféricos, ¿sí? Succionar este líquido y luego llevarlo a plantas de tratamiento. Exacto. Hernán. Para la elaboración de estos proyectos, los pasos que deberíamos considerar es la remediación de ese desperdicio sólido, la transformación de los vertederos a cielo abierto en rellenos sanitarios y la operación de esos rellenos sanitarios. Es una operación bastante compleja bueno, que hay que tener en cuenta. Incluso cuando nosotros estamos proyectando ejecutar un relleno sanitario, también tenemos que pensar en el cierre de ese relleno sanitario. Claro. ¿Qué capacidad tendría que tener? Igualmente, sí, Hernán, es una cierre con cada, como se dice, celdas también, hay que necesita una cobertura, digamos. Nosotros estamos usando un tipo arcilla muy especial también para usar, para cubrir, ¿por qué está cubriendo? Porque necesita una compactación primero con todos los desechas de los residuos sólidos. Después hay que necesitar bien cubrir
otra vez viene algunos olor, muy mal olor, y viene muchas, como se dice, digamos, Moscas, vectores, digamos. ratas, claro, vectores, Exactos, claro, que pueden transmitir enfermedades. claro. Y, o sea, hay un cierre periódico o puede ser un cierre diario, como decía vos, Moni, Claro, un cierre diario, pero después hay que pensar también en el cierre sí, del relleno al total. final el Cuando, al final de deje, de la vida útil. al fin. Claro, porque lo que pasa, hay una relleno sanitario ambiental va a funcionar, digamos, un tiempo largo, digamos, por lo menos, y es un relleno sanitario lo que construyan, digamos, 20 años por lo menos, o sea, 22 años, o sea, Sí, 30 años, sí, depende del tamaño. Pero cuando terminan, es un proyecto, necesita para una bien closure, digamos, es una cobertura permanente, pero controlado también. Y después este lugar va a transmitir con algo, lugar productivo, digamos, algunos jardín para los niños, o sea, un lugar de recreacional. Hay que muy bien, preparar sí, algunos, sí. pero depende con tiempo. Sí, sí, un parque, una plaza, un lugar, sí, recreativo. Claro, A ver, la remediación del landfill, ¿no? Del vertedero. Entonces, requiere disciplina y regularizar los sólidos, los desechos sólidos, eh, para lo cual se forman estas celdas de basura, ¿sí? Se delimita el área de operación. El relleno puede tener unas determinadas dimensiones, pero no se trabaja en todo el relleno, sino que se va trabajando en sectores. Para que las máquinas son exacto. máquinas muy pesadas, requieren mucho combustible y para moverse de un lado al otro, entonces lo que se busca es eliminar los tiempos muertos, ¿sí? Y que trabajen en un área en particular. Esas áreas se les llama celdas. Entonces la cobertura de esos sólidos, lo que hablaba el ingeniero Moni, es una cobertura que normalmente es diaria o es periódica, ¿sí? De cada una de esas celdas. Cuando se termina con una celda, se comienza con una nueva celda, ¿no? Esas celdas Sí. tendrán dimensiones según la capacidad de la maquinaria, ¿sí? Si Tipo uno, 15 metros, por ejemplo, cada celda tiene un tamaño, tipo 20 metros y hasta 15. Y depende del tamaño del ángel también. Lo que delimitado de área de operación claro. también. También, bueno, otro de los ítems es el drenaje, ¿no? Un drenaje superficial durante la lluvia para que esa agua, bueno, no inunde, obviamente, el relleno y se pueda trabajar eh, rápidamente, se pueda volver a trabajar en el relleno, ¿sí? Que no quede inundado. Claro, pasa que, viste, primero lo que construya, ellos primero arreglan un drenaje de superficie también, porque lo que pasa cuando viene mucha lluvia, eh, no puede involucrar los aguas lo de relleno. Así que lo que viene más agua de superficie, tenemos que necesitar sacar, así eso lo que prepara un drenaje cuando construya. Así que es muy importante esta parte también. Sí. También tenemos que pensar en la disposición de los gases y los lixiviados, ¿no? Como dijimos, se producen gases en el relleno y esos gases hay que primero extraerlos
y luego utilizarlos. Hay como algún pequeño, pasan por alguna planta de tratamiento también esos gases para sacarle la humedad y algunos elementos, y luego esos gases son los que pueden hacer funcionar algún equipo, algún generador eléctrico, y utilizarlos como combustible para generar energía eléctrica. También hay que tener en cuenta la disposición final del tratamiento y la disposición final de los lixiviados. Y a ver el tratamiento de la base, claro, digamos, ese relleno tiene que ser a prueba de agua, no tiene que ser estanco, tiene que ser impermeable, y todo lo que pase dentro de ese relleno, todos los químicos que contenga el lixiviado, que contengan los sólidos, no pueden pasar al suelo natural ni a los acuíferos de la zona, porque lo contaminarían. Para lo cual, para hacerlo impermeable, ¿no? Waterproofing, para hacer la base impermeable, en general también los laterales, se utiliza diferentes capas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos membrana, ¿sí? Barrera geológica, ¿no? Y acá están los K de permeabilidad. ¿Qué más tenemos? Aquí, Hernán, Sí. cuando quiera, yo le explico esta parte. Dale, sí, sí, explícale, Y explícale. mira, en este diferentes capas hay que veremos más bajo. Más bajo hay más o menos 50 centímetros. Es una barrera geológica. Digamos, es una arcilla compactada, digamos. Es una arcilla especial, digamos, es algo, algunos, como se dice, aluminio, digamos. Es una aluminio, como se dice, bentonatos, algo Sí, sí, así. sí, bentonita. Es una como bentonitas, digamos. Después hay algunos diferentes capas, lo que viene otro filmadas, hay que veremos también. Después hay algunas capas de, viste, como se dice, Hernán, y redonditas. Claro, Diferentes tipos de de piedra o partida o gruesos, canto piedra rodado, sí. grueso. Sí, depende de de lo que construya. A veces usando muchas diferentes capas, los capas abajo también, más abajo, digamos, es también muy permeable también. Lo que pasa es que no viene ningún agua adentro. Necesita más o menos años y años, más o menos 10 años y 20, bien, porque es muy compactadas y muy impermeable, digamos, ¿no? ¿Verdad? Esta Sí, palabra sí. no dice ni igual. Sí, sí, sí. Bueno, después explicamos, porque hay mucha diferente. Lo que yo estaba trabajando con esta empresa, Biolia, así que yo usaba diferentes tipos de capas. Así que hay algunas fotos muy bien claro también. Bueno, Después veremos. ahí lo vemos entonces. Entonces, a ver, estas capas, bueno, tiene suelo compactado, en este caso arcilla, algún tipo de arcilla bentonítica, ¿no? Tiene una geomembrana, que es como un colchón bentonítico, ¿sí? Después tenemos, Exacto. Digamos, es un tipo de colchadas. Adentro, bentonite, digamos. Una colchada, pero adentro, como se dice, un capa, digamos, más o menos 5 centímetros, algo así, digamos, más o menos. es como una especie, Geomembrana. como una especie de acolchado que adentro tiene bentonita. Exacto. Bien. Es Después, una bueno, composición de aluminio, es un clay especial, digamos. una arcilla especial. Perfecto, sí, sí, se entiende perfecto. Y bueno, después tenemos la parte del plástico en high density polietileno, polietileno de Polietileno, polietileno de alta alta densidad. densidad. Después tenemos los geotextiles
Y tenemos la grava, que lo que permite es que el líquido se infiltre y pueda ser captado por las tuberías que captan el lixiviado, ¿no? Hacen como, o sea, todo Claro, esto, hacen lo contrario. La arcilla compactada y demás, lo que buscan es que sea impermeable, pero esa cama de grava o de canto rodado, lo que permite es que el lixiviado atraviese esas piedras y pueda llegar hacia los tubos perforados o ranurados que van a colectar el lixiviado. Después ese lixiviado va a ser colectado y removido y extraído del landfill. Y acá vemos la excavación, sí, ya está colocada la arcilla impermeable, ahí vos decías aproximadamente 50 centímetros, ¿no? claro. Luego de eso, acá tenemos, pareciera que es, o es la Sí, membrana o es el el colchón, acolchado. el No, no, acolchado de es el bentonita. mismo colchado. Claro, adentro hay una más o menos 3 centímetros y 4, parece. Y es una colchada. Un poco de pesado también está. De bentonita y decís algún tipo de sal de aluminio. Claro, es una composición de aluminio también, digamos. Perfecto. Sí, es lo que pasa, Hernán, cuando viene algunos aguas y algo, lo que colocan con este ventanitas y se va a pegar. Así eso su funciona, ¿entiendes? Así que lo que viene y esta arcilla va, como se dice, como unos cementos. Digamos, se va a cambiar como un capa de cemento, cementada, digamos. Sí, Y así eso su función. Así que ni viene ninguna agua adentro es una extra protección, digamos. una protección Este extra, colchado. claro, porque en sí, encima de todo esto del colchón, de bentonita y encima de la arcilla seleccionada, va a ir esto, lo que se ve acá es el polietileno de alta densidad y esto que vemos es la máquina que suelda, porque esto no me acuerdo qué Exacto. ancho tiene, no sé si tendrá 4 o 10, Tendrá 20 metros, 20 tipo. metros de largo, pero de ancho debe tener 4 o 7. Ancho 4, 7, 8, algo así. Está bien. Sí, sí, Y sí. entonces hay que soldarlo. Y entonces fíjense que acá se suelda como, como que es una doble soldadura. Y en el medio queda Exacto. como si fuera un conducto donde luego hacen pruebas del tipo hidráulico para saber si realmente está bien Exacto. soldado, ¿no? Si realmente está bien soldado, le inyectan agua a presión y de esa forma pueden saber si quedó bien soldada. Entonces es una doble soldadura. Y en el medio queda ese Y espacio vacío. sí, sí, sí. Bien. ¿Paso? Pasarlo. Perfecto. Acá se ve la capa de grava, ¿no? Acá dice hay un textil, Geotextil, una fábrica. Sí, sí. un geotextil, claro, sí, una eh, fabric no es fábrica, sino que es tela, es como una tela, ¿sí? Entonces esa tela Claro. lo que hace también es independizar las diferentes capas. Y entonces por sobre esa tela se coloca la grava, acá es como piedra partida, ¿sí? Y sobre la piedra, Ujú. bajo, o sea, como inmersa en la piedra partida, van a estar las tuberías que van a colectar el lixiviado. Claro, claro. Hay que pensar también en los accesos, cada uno de estos rellenos sanitarios tiene un ingreso, cada ingreso tiene una balanza, entonces, porque bueno, se cobra por kilo, por tonelada de desecho, el, el relleno cobra. Entonces hay que prever una Claro. balanza
para camiones. Y fíjense que acá está la delimitación de todo el relleno sanitario, pero no se trabaja en todas las áreas, sino que se trabaja en una única área en un primer momento, y cuando se termina de completar ese relleno, se pasa al siguiente relleno. La idea es no mover innecesariamente estas máquinas, porque, digamos, Claro, es tiempo perdido y es combustible perdido también. sí, exacto. Entonces, a ver, la transformación del sanitary landfill hay que diseñarlo geométricamente, hacer el proyecto de las celdas, como el ancho que van a tener, el largo que van a tener, que está muy vinculado con la capacidad de la maquinaria que se va a utilizar. Eh, el proyecto Quarrying, no recuerdo qué significa. Current se llama mining, ajá. Hay que necesita sacarlo una excavación de terrenos. Ah, Así perdón, que es excavación, exacto, ahí está, excavación, una- claro. La excavación, sí, perfecto, después del diseño y demás, la excavación, el proyecto de la operación, en el caso de, bueno, días, meses, sí, en cuanto a lo que tiene que ver con el funcionamiento, preparación de la superficie, preparación y tratamiento de las superficies y de la cobertura de relleno, y el proyecto eh, para depositar, Perfecto. sí. Sí, la verdad es lo que va, es una transformación, digamos, con un vertedero y tiene nada, no tiene nada, no tiene ninguna regla, nada, No, 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 ¿dónde se no, va a no, tirar? no, no, Pero no, claro. cosas necesita un estudio amplio. Es un estudio, digamos, primero hay que trabajando, hay gente, digamos, geología, digamos, son geologists, digamos. Sí, 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 Ellos sí. vienen para hacer, viste, que este lugar está perfecto, tiene algunos problemas y algunos, digamos, problemas de ambiental, viene algunos tiempos futuros también, así que primero es un estudio amplio sobre este lugar, este bien para un landfill sanitario. Así Ah, es. las rutas de acceso al lugar, ¿no? Cómo Exacto, ahí llegar viene a... muchas. La próxima filmadas, ahí veremos Bien, más. acá se ven las celdas, bueno, acá directamente el camión, estos camioncitos, según a veces se utilizan estos camioncitos más chicos, y si no están las bateas de 20 metros cúbicos, estos si no me equivoco tienen aproximadamente 8 metros cúbicos. Entonces lo que se busca son equipos o son camiones mucho más grandes para evitar también algún camión que equivale, por ejemplo, las bateas equivalen aproximadamente a 3 de estos camiones, ¿no? Y entonces se ve acá, en la celda se ve una topadora, y acá abajo se ven las diferentes celdas ya ejecutadas, ¿no? Estas que se ven como el paralelepípedo, son las celdas ya ejecutadas. Y lo que es un Claro, poco más oscuro es la cobertura, ¿sí? Hay diferentes, claro, diferentes tipos, diferentes métodos. Uno se llama trenching, otro se llama ramping y otro se llama leveling, o sea, nivelado. En algún caso lo que hacemos es una especie de nivelado del terreno, en otro caso hacemos una rampa y en otro caso es directamente una excavación. Acá, bueno,
los pasos en cuanto a la operación del vertedero sanitario, del relleno sanitario. Entonces, la colección la recolección de basura, la recepción de esa basura y la inspección, en realidad más que la inspección, bueno, en algún caso puede ser que inspeccionen el tipo de basura, obviamente, pero sobre todo se hace un pesaje de la basura y Digamos, Hernán, pasa que es muy importante para una inspección porque lo que nosotros estamos manejando digamos, una relleno sanitario ambiental para domésticos. Así claro, que nosotros claro. no puedo tiramos cualquier cosa. No puedo tiramos las pinturas, aceites, diferentes tipos de químicales, digamos. Nosotros solamente para dedicar desechos de domésticos, digamos. Así que todos los días cuando hay cerca de recepción, hay una laboratista, se va a sacar de sample, digamos, de las muestras Las pruebas, y las van muestras. haciendo con su laboratorio. Exacto, es muy importante porque alguna cosa lo que pasa después le va a perjudicar de lo landfill y de ambiental también. Así que ellos tienen que necesitar hacer como un procedimiento, un procedimiento, digamos, lo que manejan con diario, digamos, con este caso. Claro, diariamente, incluso diariamente también debería hacerse una cobertura de esa celda para evitar la generación de olores, ¿no? Para compactar, Claro, para que evitar también que vuelen las bolsas de polietileno y demás, que vuele la basura producto del viento, se hace una cobertura de suelo seleccionado. Entonces, en cuanto a los procedimientos de operación del relleno sanitario, bueno, la recepción debe ser hecha en la entrada del relleno sanitario, los camiones deben ser pesados en una balanza, los camiones deben ser inspeccionados, como decía vos, Moni, eh, claro. optimizar los recursos humanos, materiales y económicos, y sí, la formación, optimizar el uso de recursos, de la utilización de recursos. El residuo debe ser inspeccionado en el punto de descarga también, y el residuo sólido puede ser material, sí, puede ser ensayado, ¿no? Sampling, área, el área puede ser tomar muestras, ¿sí? Del área de la excavación de las trincheras, de las zanjas, tomar algún tipo de muestra. Sí, la verdad, viste, a veces, y de lo mismo suelo también se está usando para rellenar, viste, para usar de las capas, digamos, lo que viene, viste, lo que estos son, como se dice, bien compactadas con máquinas. Después, viste, lo que estas trancheras, lo que sacando a muchos, como se dice, este terreno, también el mismo terreno también está usando para rellenar para Claro, sí, terminar con sí, cada celda. claro, el mismo terreno que yo excavo, si ese terreno es apropiado, yo lo voy armando las trincheras, voy utilizando también ese mismo suelo, si fuera posible, para hacer las coberturas diarias. Acá se ve en este gráfico el sistema de drenajes eh, con forma de cola de pescado, ¿sí? Fishbone, le llamaban en algún lado, Claro, y entonces en el mismo relleno hay como un sector para escombros, puede haber un sector para poda de los árboles y otro sector para los residuos domiciliarios. Los cuidados que deberíamos tener mientras durante la operación del llenado, ¿sí? Para evitar que ocurran emergencias, situaciones de emergencia,
es, bueno, el movimiento de la masa. Tendríamos que tener cuidado con el movimiento masivo de los sólidos, de los residuos sólidos, tratar de evitar ineficiencias en la percolación, en los drenajes, o ineficiencia también en el drenaje superficial debido a la lluvia, evitar también ineficiencias en la base para que sea prueba de agua, es decir, para que sea estanco. También tener mucho cuidado con que la cobertura no se pueda erosionar, o que no sea fácil erosionar la cobertura. Hay que tener cuidado con los gases y la migración del lixiviado para evitar que contaminen tanto la atmósfera como los acuíferos, ¿sí? Que están por debajo del lixiviado o debajo del relleno. Y localizado o sea, un tema estructural. Creo que acá está hablando de que no sea inestable el suelo que está por debajo de relleno. Claro. ¿Puede ser, Moni? Sí. Sí, pasa que, mira, cuando hay que es bien como digamos, con máquinas se está usando para nivelar cualquier celda también. Es bien nivelar también otra vez algunas proporciones, diferentes proporciones, y va a algunos problemas en el futuro también, porque es una estructura bien nivelada. Cada celda también es una unión, digamos, es una... eh, Claro, sí, pero aparte aporta mucho peso al suelo natural, digamos. Hay que analizar si claro, tiene la capacidad de soportar todo el peso del relleno sanitario. sí Después, va a volcar de alguna manera también, alguna posibilidad para volcar lo que viene, muchos aguas lixiviadas, claro, y también va a afectar este tipo de problemas. Claro. y en cuanto al cerrado y al sellado del vertedero, eh, hay que tener en cuenta o hay que generar algún tipo de proyecto en cuanto al área futura, al paisaje, ¿no? La idea es que sea un lugar recreativo, entonces tiene que ser agradable a la vista, ¿no? Tiene que ser un lindo paisaje, ¿sí? Y también hacer un monitoreo de la contaminación. Creo que son 10 años, no recuerdo bien, pero creo que durante 10 Sí, años por lo menos tengo que monitorear todo el entorno de ese relleno sanitario. ¿Qué más? claro. El tratamiento del gas y del percolado, ¿no? Del lixiviado. Hay que hacer inspecciones periódicas del lugar y mantener los servicios, sí, y mantener las instalaciones del lugar. Mantenimientos y Claro. servicios y el equipo instalado y sus accesorios. Acá se ven bien las celdas. Acá está el sellado, la cobertura, la última es el Es sellado. una... Hola, ¿no? Sí, 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 es una estructura lo que termina casi 20, 30 años de una construcción de relleno sanitario ambiental, y lo que queda, que hay una porción, ustedes puedo verlo, todos los celdas y todos los monitorios, lo que está manejando, todas las infraestructuras de un relleno. claro, fíjense que acá se supera el nivel del terreno natural. Este es el terreno natural y acá se forma como una especie de montaña, ¿no? En este caso. Y entonces el agua que cae en el relleno sanitario ya cerrado
Bueno, por pendiente va hacia estas cunetas, a estos canales que están a los costados, y bueno, irán seguramente a algún curso de agua, algún pluvial. También se ven los pozos de monitoreo, como decía el ingeniero Bernard, y acá se ve este tipo de torres que son perforadas, que colectan los gases, tanto el metano como el dióxido de carbono, y en este caso pareciera que se liberan a la atmósfera. Puede darse el caso que en algún momento se liberen a la atmósfera o que sean colectados para generar energía eléctrica, ¿no? Sí, la verdad, Hernán, es un vertedero chiquitos, así que mayoría de los rellenos sanitarios ambientales chiquitos no están usando este gas para generar electricidad. Y Claro, ellos solamente usando para ¿cómo se dice? Le van a fumar, no sé, lo queman, sí, lo para tirar queman. directamente, o sea, quema, así es. Claro, porque al quemar el metano y el dióxido de carbono generan como gases un poco más amigables Exacto, a nivel exacto, así es, estrato. porque lo que pasa es CH4, metano, es más peligroso. Así Claro, que cuando quema y va a liberar como dióxido de carbono y es más fácil para adaptar, igual no tan peligro, digamos. claro, el dióxido de carbono es más amigable con el ambiente comparado con el metano, el CH4. Sí, Bien, acá se ve ya también la cobertura final de este relleno, también supera el nivel del terreno natural, o el terreno, sí, el terreno natural original, y acá vemos una cancha de fútbol y algún espacio recreativo. De cualquier forma, esto se sigue monitoreando y se puede llegar a seguir generando lixiviados, y estos lixiviados se ven que son colectados y que son transportados a alguna unidad de tratamiento, y una vez tratado ese lixiviado se vuelca a un curso de agua. ¿Cuáles son las ventajas del relleno? Bueno, es una alternativa barata, hay un bajo capital de inversión inicial, es un método completo, es decir, empieza y termina ahí, en esa área, ¿no? Se puede, uno lo puede hacer en un área cercana al área urbana, recuperar esa tierra, es decir, ese suelo o ese lugar. Finalmente, cuando se cierre el vertedero, se cierre el relleno sanitario, se puede recuperar, es decir, se puede utilizar para fines recreativos. Sirve mucho en cuestiones en el corto plazo, ¿sí? En el corto plazo genera trabajo y puede generar energía también. Las desventajas, bueno, como desventaja principal es la adquisición de la tierra. Son tierras, es mucha extensión de tierra. Entonces, primero tiene que estar disponible, y si está disponible, bueno, ¿cuánto cuesta esa tierra? Requiere una supervisión constante, requiere una construcción, como vimos, la excavación y la ejecución de la estructura, la operación, que es diaria. Después hay que hacer una vigilancia luego de la clausura, del cierre, y tenemos el riesgo de la transformación en un vertedero, ¿no? En el caso de que ese lugar se termine transformando en un basurero. Puede haber una posible contaminación del agua si no se siguen las reglas que hemos visto hasta ahora, y también puede haber una contaminación del aire, ¿no? Si no son apropiadamente colectados los gases. En cuanto a cuál es la importancia o qué es lo importante en un relleno sanitario, bueno, es evitar o, o mejorar la calidad
de la salud, mejorar la actividad y la salud pública, lo económico, lo ecológico, lo ambiental y lo estético, ¿sí? En cuanto a la planificación y diseño del relleno sanitario, bueno, primero habrá que seleccionar el área, colectar información, incluso a veces se hace o se debería hacer una especie de línea de base, se llama, es decir, primero analizar qué pasa con el acuífero en condiciones naturales, si está contaminado, si no, cuáles son, caracterizar el líquido del acuífero y del suelo, para tener una especie de línea de base, decir, bueno, nosotros antes de comenzar con el relleno sanitario, el suelo tenía este grado de contaminación, el agua tenía este grado de contaminación o no tenía contaminación. Y entonces, ¿qué pasa una vez que se generó ese relleno sanitario? En teoría no debería pasar nada, no debería haber una mayor contaminación, sino que debería mantenerse o, en un caso sumamente favorable, mejorar el terreno natural. Pero en principio no transformarlo, no contaminarlo. Entonces, bueno, generar un proyecto ejecutivo, un anteproyecto, un proyecto ejecutivo, analizar los costos, hacer el estudio de impacto ambiental, ¿sí? Entonces, en cuanto a la elaboración del proyecto, la fase 1 de relleno sería cuantificar las características del residuo, buscar las zonas posibles, buscar el material de cobertura, que debería estar también en la zona, la cobertura de cada una de las celdas, tendría que poder encontrarlo en lugares cercanos, así yo disminuyo los gastos del transporte de ese suelo de cobertura, pensar o planear el uso futuro de ese lugar y analizar la viabilidad económica, estimar los costos, generar agendas de trabajo, ¿no? Los tiempos que va a llevar la ejecución de cada una de esas tareas y los recursos de financiamiento. La fase 2, con la selección del área, sería integración into, analizar cuál va a ser el sistema de disposición final, esto que decía el ingeniero Bernard, en cuanto también a los gases que dependen del tamaño del relleno sanitario, si van a ser quemados o si van a ser transformados en energía, ¿sí? Analizar las características topográficas y geotécnicas, hidrológicas, hacer estudios de todo esto, la compatibilidad con los caminos y los servicios públicos, las redes de servicios públicos, cuán lejos o cerca están, o si hay que generar algún tipo de autovía para llegar a este relleno, y hacer, bueno, estudios del tipo legal, hacer la matriz legal de qué reglamentación debería cumplir para estar en el lugar ese que yo decido, en el cual decido generar ese relleno. La fase 3, que tiene que ver con el proyecto de ingeniería, ¿sí? Los métodos, analizar los métodos de operación y construcción de ese relleno, la selección y dimensionamiento del equipo, del drenaje, ¿sí? Y en el caso de algún proyecto específico, o los proyectos específicos son el drenaje para el agua de lluvia, la percolación de líquidos, de los lixiviados, o del agua de lluvia que también percola, de los gases, dónde puedo explotar, de dónde puedo sacar el material de cobertura, el tema del transporte, ¿no? Los sistemas de transporte, los accesos, las vías de comunicación, analizar también y proyectar la infraestructura, las oficinas, ¿sí?
Y en Sí, cuanto al control, sí. Y en cuanto, sí, Hernán, todo. y en cuanto al control ambiental, también yo tendría que analizar la generación de polvo, de vectores, ¿no? Que puedan generar contaminación, de olores. Seguramente tendré que analizar los vientos preponderantes en esa zona para saber hacia dónde va a ir los gases producidos o los olores producidos, a quiénes van a ser los más afectados. Y también analizar el paisaje, ¿no? Si yo lo modifico, ese paisaje o no, y si es algo atractivo a la vista o no, ese cambio en el paisaje. En cuanto a la parte de operación del proyecto, bueno, el personal, la cantidad de personal, contando quiénes supervisan y quiénes operan, cuáles van a ser las rutinas, los planes, las planillas que habrá que llenar Exacto. para el control, ¿no? Vos decime, Moni, si hay algo que querés agregar. Sí, la verdad, sí, viste como tiene 6 etapas, cada etapa es muy importante porque lo que manejan un relleno sanitario ambiental tiene cada etapa, cada fase, y cada fase es muy importante igual. Así que de fase 5 tiene, y lo que terminan, todo lo construcción y todo, necesita para manejar un relleno con planes también, porque es una infraestructura, genera en plata también, además, necesita operar con una manera dedicada. Y hay gente para supervisar, hay gente que trabajar con rutinas, hay, hay diferentes digamos, y diferentes tipos de equipamientos también. Y hay algunas cosas hay que necesita mantenimiento prevenidas, digamos, también, porque todos los meses, parece, todos los años también tiene que necesitar mantener cada lugar es lo que tiene, qué estado tiene y todo también. Igual de la fase 5, sí, la verdad, es 6, sí explicarlo, Hernán. Es algo último, digamos, tiene que necesita generar plata, Claro, más que nada, ¿viste? yo no Es me una, acuerdo, creo, cuando habíamos ido hace poco hicimos una visita al SEAMSE, que es el relleno sanitario de Buenos Aires. ajá. Creo que ahora no recuerdo bien la cantidad de partidos, pero son más de 30 partidos Oh, que descargan en el SEAMSE, ¿no? Y hablaban de un mm, valor más o menos, cobraban por tonelada aproximadamente $1.000 por tonelada, algo aproximado a 1.000. wow. Entonces, bueno, digamos, tiene muchos costos, pero a su vez también se autosustenta, ¿no? También recibe mucho capital. Y bueno, en cuanto a los costos, hay que analizar los costos y beneficios, porque también, además de costos, también hay beneficios. Y en cuanto a analizar el cierre, ¿no? Fixes, y también cuál va a ser todo esto previo a la construcción, analizar también las curvas de inversión, ¿no? Esta es Y la física del verdad, viste, los proyecto. costas tiene costas fijas y variables, y igual fiscal, financial, timeline, digamos, y depende, va a cambiar, es algo volátil, digamos, depende de la economía, depende de lo que cambian ah, digamos, más varios, lo que vienen, además, hacia eso. Claro, el financial timeline es como las curvas de inversión, de gastos, tanto de gastos y demás, y en qué momentos se van produciendo esos gastos, ¿no? Es un análisis financiero, Es no solo claro. económico, sino que es financiero también. La diferencia entre económico y financiero es el tema del tiempo, ¿no? Yo puedo tener X cantidad de dinero, pero
tal vez no la tengo ahora en este momento y no es lo mismo, qué sé yo, gastar ese dinero en un día que gastarlo en un año. Bueno, ahí ingresa la parte ahí viene la parte financiera del tema. Y después las listas de indicadores y categorías para el relleno sanitario. Los indicadores ambientales serían la calidad, el agua, los movimientos de suelo, los terremotos, la posibilidad de contar con el material de drenaje y de cobertura, las rutas, las redes de rutas y autopistas, la distancia que hay entre las ciudades y el vertedero, cuestiones de tradición y de herencia, ¿no? Si, qué sé yo, determinada cultura o determinada ciudad tenía la cultura de incinerar o de quemar los residuos, también eso interviene, ¿no? Tendrían que cambiar de forma de hacer las cosas. La morfología del área, ¿no? Si es un área plana como Buenos Aires o si es un área montañosa, cuestiones socioeconómicas, cuestiones de planeamiento urbano, de la situación de salud pública, la clasificación de las especies, estado de las especies será, sí, cuestiones de la fauna, y la parte hidrogeológica y características de geotecnia. Y en cuanto a las categorías, bueno, el agua superficial, el, el, el suelo y sí, la Subsuelo. del suelo, exacto, el suelo y las diferentes capas de suelo, la flora y la fauna, el paisaje. Bueno, esto tiene que ver con el impacto ambiental, ¿no? Los niveles de ruido, el aire, la salud y seguridad, el tráfico, el tránsito, los recursos de territorio, de orden territorial, la relación social, ¿sí? Las relaciones sociales, los valores culturales y la ocupación, ocupaciones y economía, las actividades que tienen que ver con las actividades económicas y ocupacionales de la sociedad. Estos son la lista de impactos, ¿sí? Y las categorías, en este caso también para relleno sanitario. Entonces los elementos que pueden ser impactados son la decisión o no, según lo que hablaba Bonmoni, según el tamaño, si se puede hacer o no una planta, si hay emisión de partículas de polvo, la posibilidad de generar, el biogás se genera solo, pero quiero decir, si ese biogás va a ser quemado o va a ser tratado, los ruidos, los olores, el tráfico de esos camiones, ¿no? Sí, la verdad los elementos va a perjudicar de impacto ambiental, digamos. Y cada cosa, digamos, biogás, emisión de gas, como se dice, noise, digamos, Ruido. y noise, digamos, ruidos y olores y traffic y todo uno y otra manera para impactar, ¿viste? Así que necesita mucha parámetros, digamos, hay que necesita cuidar y, digamos, área, ocupación, suelo, eh, vectores, agua, lo que perjudicar de subsuelos y todo también hay que necesita. Es un trabajo muy amplio, digamos, hay que necesita considerar cada
cada elemento de ambiental. Digamos. Sí, de Ah, acuerdo, sí, son muchos elementos a considerar, a tener en cuenta. Y en el caso del plan ya de operación, bueno, el material de cobertura, la construcción de de las celdas, qué tipo de celdas vamos a utilizar, si es por el método de área, de trench, es decir, de excavación o de rampas, la tecnología del control, en caso, o sea, para la medición y control de los volúmenes de desechos, el lixiviado, los gases, el mantenimiento de los equipos, las instalaciones del lugar, ¿no? Las instalaciones para los operarios, el monitoreo y tratamiento de los efluentes, la seguridad y procedimientos de emergencia, el entrenamiento, programas de entrenamiento, de gestión y manuales de operación. Y en cuanto a la calidad, al control de calidad, bueno, tendré que poder medir y controlar los volúmenes de residuos, también el material de cobertura, los vehículos, la disposición de esa basura en celdas, el equipamiento y máquinas, las horas trabajadas y las horas ociosas, ¿no? Idle, ociosas, los lubricantes y combustibles, el personal, los lugares donde donde va a quedar ese personal, ¿sí? En este caso serían polvos, powders, y claro, sí, sí, el polvo que por ahí se va a esparcir con el viento, los líquidos sí, percolados. claro. Sí, que necesita control qué tipo de polvos generando de vertederos también, ¿no? De los rellenos también. Claro, Eh, sí, sí, que necesita para trabajar con del aire también. Entonces, y vectores y percolated liquids, digamos, de lichetes, desagüe, lo que es percolar entre desechos y gases. Y todo necesita hacer un calidad de control. Es muy importante. tal cual. Bueno, acá hay métodos en cuanto a lo que tienen que ver con la operación, la generación de celdas. En este caso es previo al vuelco de los residuos sólidos, se excava una trinchera, ¿sí? Entonces dice, Sí, el, el residuo es esparcido y compactado dentro de una trinchera, el material eh, de cobertura es obtenido de la misma excavación, es decir, primero excavo, exacto. bien. Este es otro método, el método de área, dice los residuos son desparramados y compactados en los liners sí, en la superficie, y el material de cobertura también es esparcido y compactado sobre el residuo. Este método es el de ramp o rampas, ¿sí? Donde es un método combinado. El material de cobertura es obtenido directamente del trabajo de la zona compactada. A ver, Moni, si me ayudas en esto. Uh, it is a campaign method. Eh, Sí, es un método combinado, sí, exacto. sí, la verdad, como lo que viste, los materiales que usamos para cobertura y lo que nosotros usamos para mismo trincheras también. Y es una combinación Perfecto, perfecto. es una combinación de la primera dos, Sí, digamos. sí, sí, de las primeras dos, sí, perfecto. Acá vemos una celda, ¿no? Más o menos algunas medidas, tienen 4,80 m, tienen como de largo, de ancho, de largo, perdón, de ancho, sí,
La próxima viene Ah, más bien clarito. perfecto. Ahí está, ahí sí, ahí se ve más claro. Cada celda tiene, perdón, Claro. tiene una altura de 2,5 metros y tiene más o menos un avance diario, eso va a depender del tipo de maquinaria que tengamos, un avance diario de 6,2 metros y que Claro. tiene una... Igual tiene una inclinación también. Mira, la primera, usted tiene una calculación de 1 por 3, digamos. Uno de alta y el 3, ¿viste? Tiene Sí, 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 sí. de inclinación sería 3 Sí, metros, sí, así sí, sí. eso. Está claro, sí, la Precisión pendiente. media, así. La cobertura Claro. tiene 15 centímetros de ancho y acá vemos también otro como perfil donde se ven las celdas, donde se ven las tuberías de, de líquido, bien, de extracción de líquido. Por otro lado se ven en amarillo, se ven las tuberías donde se extrae el gas. Acá se ve que el gas este genera energía eléctrica, entonces, bueno, se envía esa energía eléctrica a la red. Es un gusto que hayas dado la charla para los alumnos de la UTN General Pacheco. Nos estamos Muchísimas viendo. gracias, Hernán. Nos vemos, Hasta que querido amigo. tengo que, sí, sí, es una obligación con UTN y más que nada es un orgullo para trabajar con ustedes. Sí, sí.